Programa declarado de interés legislativo por la Honorable Cámara de Legisladores de la Provincia de Córdoba, de interés gremial por el Círculo Médico Regional, de interés municipal por la Municipalidad de Río Tercero, de interés nacional por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Auspician Prevenir es Salud, UNESCO, Consejo Médico de la Provincia de Córdoba, Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba, Honorable Cámara de Legisladores de la Provincia de Córdoba. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Buenas noches, familia, ¿cómo están ustedes? Hoy es 24 de noviembre del año 2022 del Señor. Estamos haciendo el programa 1371. Muchos programas junto con mi compañero Robert Duto, el que me acompaña siempre, el que está conmigo atrás, al costado, adelante, acompañándome en estos 56 años de matrimonio. Hoy lo quiero despedir así, desde acá, desde el programa que imaginamos juntos y que llevamos adelante juntos durante 26 años. Por eso el dolor de la pérdida no se puede describir. Por eso quiero despedirlo desde acá. Sé que está en un mejor lugar porque hace más de un año que vine trayendo una enfermedad muy dolorosa. Y ponía la cara y salía y me acompañaba y me seguía protegiéndome siempre. Por eso hoy los jazmines, que son su flor preferida, la que estaba en la ventana de nuestro dormitorio. Será hasta el día que nos volvamos a encontrar. Robert falleció el 18 de noviembre del año 2022. Por eso es que quiero que esto sea el homenaje que yo, su esposa, y que todo el mundo me conoce como Marta Duto, porque no uso mi apellido de soltera, porque estoy orgullosa de mis hijos y de mi esposo, al que amé, al que todavía sigo amando y que seguiré amando toda la vida. Veámoslo. Continuamos en Prevenir Salud y está con nosotros el doctor Robert Duto, que por ser escritor, por ser historiador, aparte de ser médico, él nos va a contar qué es eso de la libertad de prensa, uno de los derechos que tenemos y que realmente es tan importante en estos tiempos. Buenas noches, doctor. ¿Cómo le va? Muy bien. Cuénteme. ¿Qué es la libertad de prensa? He leído muchas definiciones sobre libertad de prensa, o interpretaciones algunas, pero yo creo que la libertad de prensa es la principal garantía que tiene la democracia. Yo recuerdo haber escrito un artículo bastante largo sobre la libertad de prensa cuando el doctor Alfonsín asumió como presidente después de una larga dictadura. La libertad de prensa hoy día, al igual que todo nuestro país, desgraciadamente, tiene símbolos de decadencia, tiene un mal comportamiento. La libertad de prensa tendría que tender a la educación y fundamentalmente a cumplir el rol del periodismo en su más pura esencia. Tiene que ser fideligno, tiene que ser oportuno, tiene que estar ecuánime, es decir, tener en general no solo una finalidad informativa, sino también formativa y fundamentalmente educativa. Hoy día pareciera que la pérdida de los valores nos lleva a ver en la prensa a que al presidente lo llamen por el nombre, al legislador se olviden de que tiene un cargo importantísimo en la conducción de los destinos del país. Sí.
al maestro le dicen che. En fin, es decir, cuando por ahí lo bajan todavía más y a los principales los nombran por el sobrenombre o por el apodo. Es decir, las malas palabras son de uso corriente y pareciera que si un periodista o un locutor no maldice, no putea, así bien dicho entre comillas para resaltarlo, es menos que los otros. La libertad de prensa la confunden con libertad de expresión. Y la libertad de prensa es el derecho que en 1811 el primer triunvirato aprobó, que todas las personas podían expresarse con libertad, escribir, decir o anunciar de cualquier forma aquello que pensaba. Lógicamente, el desacreditar a otro, el insultarlo, el menospreciarlo, no es parte de la libertad, porque ya invade el terreno de la buena educación, las buenas costumbres, y no es precisamente lo que se pretende para informar en base a mentiras o en base a hechos que no ocurrieron. Y eso se usa habitualmente y los periodistas a veces toman el espacio público como si fuera privado y lo usan simplemente para felicitar a los parientes o para anunciar asuntos familiares, que si está o no embarazada, que son íntimos, son privados, y gastan el tiempo de a lo mejor un espacio de una cadena que es patrimonio nacional prácticamente. A mí me parece que personalmente pienso, ¿no?, que el hacer una pantomima de lo que es un presidente o sí, la vicepresidenta, aun cuando yo no comulgue con la vicepresidenta y no piense lo mismo que piensa ella, no por eso la voy a denigrar, ni voy a decir malas palabras acerca de ella, ni voy a tratar de que ella sea mal interpretada. Me parece que hay que respetar cada uno de los cargos de nuestros dirigentes porque han sido elegidos por el pueblo, por nosotros mismos han sido elegidos y han sido elegidos por una mayoría. Sí, a partir de que son elegidos por la mayoría, son el presidente, por ejemplo, de todos el país. Claro, nos gusta o no nos gusta. Y existe para eso un protocolo. Es el señor presidente. No es ¿qué opinas, Alberto? Dicho así en tono que es familiar, que es correcto, pero omiten los periodistas en la mayoría ese protocolo que tienen que tener respeto por el cargo que están ocupando. Y también a veces eso trae a otros errores que uno que a mí lo analicé siempre y lo discutí muchas veces, los errores judiciales. Como la libertad de prensa da la libertad de expresión, algunos errores existen cuando uno habla de la que tiene inmunidad. Pero la inmunidad, tomemos por el ejemplo clásico de Estados Unidos, es durante el periodo, rige durante el periodo de una sesión de parlamento, en donde en la euforia a veces de lo que se está diciendo o en esa efervescencia puede haber un insulto, una transgresión que no se toma en ese momento como válido para el ofendido. Yo puedo dirigirme a otro y tratarlo a lo mejor de mala manera o insultarlo, y eso tiene una inmunidad, está protegido. Ahora, si salgo del Parlamento y se lo digo en la calle, ya estoy sometido seguro a juicio. Estoy demandado en Estados Unidos por haber insultado a otra persona. Acá lo han extendido hasta la cobertura del delito,
hasta la cobertura del delito comprobado. ¿Por qué? Porque los tres poderes gritan y exclaman que deben ser respetados entre sí. ¿Y es así. Y sin embargo no es así. Porque debería ser así. Debería ser así. Un juez dice o interpreta, que también es otro de los errores comunicacionales, que la ley quiere decir tal cosa y lo aprueba según su criterio o lo interpreta según su criterio, dando un fallo que sienta lo que se llama una precedencia, un precedente. Si el juez cambió el sentido de lo que dice, lo que está escrito en la ley, porque no lo interpretó, porque no lo comprende o porque no es lo que él piensa, no lo puede modificar, no debe modificarlo. Debe en todo caso remitirlo de vuelta a la legislatura para que la legislatura se expida qué es lo que quisieron decir con exactitud. Porque si no, se está metiendo, le está cambiando lo que la ley realmente quiso decir. El juez no tiene que interpretar la ley, el juez tiene que aplicar la ley. Y si no entiende lo que quiere decir, lo que significa, tiene que volver a su origen, a que ahí lo pongan con claridad para que digan, la ley dice negro, no es negro gris, claro, ni gris, ni no, es negro. Y todo eso es parte de la libertad de prensa y el error de la libertad de expresión. Y que tiene mucho que ver con la salud mental de las personas y con la dignidad de las personas. Por supuesto. ¿Te imaginas que un simple error o una mala interpretación o una tomada en broma, como lo vemos habitualmente, por un error, por una mala expresión de cualquier orador, sea político, sea comentarista, incluso sea compañero de equipo, lo masacran y después se ríen, lo toman como una broma, cuando un informativo debiera hacer eso, debiera informar, no deformar a través de la mala elección de la libertad de prensa. O sea que ¿vos crees que actualmente se está deformando por darle alguna por darle una palabra, por interpretar lo que estás diciendo, las situaciones de nuestro país? Yo sé que sobre este tema cuando uno habla mucho dice, pero eso es filosofía. No, no es filosofía, esa es la realidad. El país está en decadencia, desgraciadamente, en muchos aspectos. El lenguaje es uno de los aspectos y el lenguaje es parte de la expresión, es parte de la comunicación y es parte del uso, porque cambiarle un uso, una palabra a la libertad de expresión y a la libertad de prensa puede variar el concepto total. Claro, o sea que es importante tener en cuenta que lo que dicen, llegamos a la conclusión entonces, por eso digo que es importante tener en cuenta que muchas veces los periodistas llegan a equivocarse. Puede haber un error, yo entiendo que a cualquiera se le traba la lengua. Muchos periodistas dicen una palabra, la pronuncian mal, dicen perdón y lo corrigen, ahí, sobre la marcha. Lo corregían, porque ahora no lo corrigen. Hay algunos que lo corrigen, se dan cuenta que pronunciaron mal una palabra y la corrigen, lo cual es perdonable, lo cual es entendible. Es decir, ¿a quién de nosotros hablando no se nos escapa una letra o un acento o corregimos mal una palabra?
o pronunciamos una palabra muy parecida. O sea, ¿en qué se ha convertido ahora la libertad de prensa? En que cada uno dice lo que quiere, pero de la peor manera. Porque la misma palabra, según la acentuación, según el tono que vos le apliques, puede tener distintos significados, por lo menos en el castellano, en otros idiomas no es válido. Nosotros decimos futbolísticamente, pero fíjate el jugador que se mandó eso, y lo estamos felicitando. Y decimos, qué hijo de su madre, ¿cómo va a errar ese gol? Y lo estamos insultando. ¿Y era el mismo jugador o no? Sí, sí. Es decir, no solo... Me río porque no terminas de decir las palabras porque volverías a caer en lo que estoy diciendo. Claro. Es decir, yo creo que el idioma nuestro, el criollo que hablamos, que yo defiendo, el derivado del castellano, es muy, muy amplio. Muy florido. Y muy florido y muy lleno de interpretaciones que no se condicen con la etimología de la palabra. Podemos elípticamente insultar a alguien tratándolo de la mejor y más elegante manera. Yo me acuerdo de una película árabe en donde se encuentran dos jefes y en esa tropa torbellino de caballos se presentan y le dice, sí, me acuerdo muy bien de su padre. En cambio yo dice, me acuerdo muy bien de su madre, pero no me acuerdo de su padre. Lo trató de HDP con suma elegancia. Está bien. O sea que tenemos que hacer uso de la elegancia. Exacto, de la o buena... o de la inventiva. Sí, pero es decir, se pueden usar formas elípticas a veces que son tan insultativas como las formas mejor y más claramente dichas. Muy bien. Muchas gracias porque gracias a la libertad de prensa podemos decir lo que estamos diciendo. Bueno, en realidad lo que estamos haciendo, estamos reforzando la calidad de prensa. Estamos pidiendo que por favor vuelvan a ser educados, porque son formadores, porque no solamente los niños se deforman, los adultos también porque se contagian entre ellos mismos periodistas. Uno impone una palabra rara o nueva y todos los demás van detrás de esa palabra. Bueno. Tal vez no sepan ni de dónde viene. Muchas gracias, doctor, por acompañarme en esta noche. Continuamos con Prevención Salud. ¿A dónde vas? A lo de María, en Almirante Brown 1134. El teléfono es 684177. ¿Sabes qué es? Un lugar de reunión, donde se festeja desde el cumpleaños de los más chiquitos hasta el de la abuelita, o tu aniversario de casamiento, o si querés hacer talleres, acordate, lo de María, un lugar de reunión. Farmacias Ponte siempre es tu mejor opción. Farmacias Ponte. Si hablamos de salud, la alimentación es fundamental. Establecimiento Santa Lucía le ofrece carnes de cerdo en todos sus cortes, carnes magras y chacinadas, al precio más conveniente y la mejor calidad y atención que usted se merece. ¿Dónde? En Roldán y Artigas. Lo esperamos. OptiSalud cuenta con laboratorios óptico-digitales 3D, con convenio con UTEDIC, convenio con PAMI 100%,
Anteojos en el acto realizados por profesionales de experiencia. En Libertad 450. Teléfono 03571 412 790 y 3571 61 38 68. Te esperamos. Hola, soy Robert Duto, soy de la ciudad de Río Tercero, provincia de Córdoba, Argentina. Y como siempre, mis temas han sido controversiales, políticos. Hoy día voy a variar y voy a hablar de nosotros mismos, de la humanidad, del proceso evolutivo que sufrió el mundo y del que sufrió nuestra especie. Si consideramos que el mundo tardó millones de años, miles de millones de años en formarse, y unos cuantos millones de menos para darle origen a las especies, según la teoría darwiniana, en que algunos creen, otros niegan. Pero la especie humana aparece a través de una serie de cambios, desde el protomínido hasta ir transformándose en Pithecanthropus, ir transformándose en Homo erectus. Luego de una evolución que comienza o termina hace 40.000 años, aparece el hombre. El hombre como está, actual, que ya se considera con la especie y las cualidades que tenemos aquí. Nosotros tenemos que analizar esta situación que nos hicimos a nosotros mismos y de la cual somos culpables, y también de lo que hicimos en el mundo, de la culpabilidad que tenemos en cómo destruimos lo que el tiempo y la naturaleza construyó. Podemos ver que hemos producido una serie simultáneas a través de lo que el hombre que hoy día es industrial, es fabricante, y de la necesidad de consumo, a veces no tan necesarias, sino por moda, por algún lujo o exceso de lujos. Pero la cantidad de elementos es la misma, solo que está mal repartida. Entonces tenemos necesidad de madera y hemos deforestado grandes y extensas regiones de nuestro planeta, de nuestros bosques, de un patrimonio que, si bien puede parecer que pertenece a un país o a una nación, en realidad son patrimonios de la humanidad, porque afectan de una u otra manera a todos. Esas deforestaciones nos han llevado a la desertificación. Tenemos ahora zonas que eran productivas, que ya no son. Hemos trabajado la tierra para producir una sobrealimentación, producto a la sobrepoblación. ¿No hemos respetado las reglas? Tal vez no, pero sí hemos eliminado la competencia. Y eliminar la competencia es romper el equilibrio. Las especies animales se mantienen en un nivel estable porque tienen sus cosas a favor y también tienen quienes les ponen límite al crecimiento, que a veces, cuando es desmedido, pueden producir enfermedades que antes llamábamos plagas y que barren al mundo desde tiempo inmemorial y recién están escritas después de la Edad Media o un poco antes de la Edad Media, tomando relatos más antiguos, están documentadas. Y así tenemos que algunas pestes que llegaron a lo que más conocemos, que es Europa, llegan a través de Anatolia, la antigua Turquía, desde la parte alta de Eurasia,
y tardan un año en desarrollarse en ese país. Y luego pasan hacia el continente europeo, hacia la parte europea, y ahí tenemos un desarrollo lento y continuado que dura más de 4 años. Luego de una pausa, recién pasa a América. En ese periodo de 6-7 años, esa epidemia, que en realidad fue una pandemia también, le costó a la humanidad el 50% de la población. Y otras la limitaron, como la poliomielitis. Otras la llevaron al borde de la extinción, también, como la viruela, su prima hermana la varicela. Y ya estuvimos en condiciones más avanzadas científicamente para poder contenerla. Fue grave, pero no tan grave como otras anteriores que nos llevaron casi a la extinción de la raza humana. Parece contar una historia fúnebre para nuestra especie. Cuando llegan a América, la cantidad de habitantes disminuye en forma drástica. Los aztecas, de más de 30 millones de habitantes, bajan a 3 millones de habitantes. No tenían ningún tipo de defensa. En las otras regiones, con los indígenas y también con los negros esclavos, que ya se habían traído desde el continente africano, la tasa de mortalidad era altísima. La solución, prácticamente ninguna. Hoy día la ciencia nos ayuda, vamos a sobrevivir, vamos a salir de esta pandemia, vamos a dejar un número no precisado de muerte, porque se van a confundir los datos, porque decimos, tenía enfermedades de base previas, sufría del corazón, tenía problemas renales, era hipertenso, era obeso, y falleció a los 75 años. Lo mató el COVID. ¿Qué es lo que tenemos que ver ahora? ¿Cómo con nuestra voz llegamos a los políticos para que con toda la paz del mundo podamos revertir este proceso? Limitando la población, es uno, es lo más terrible. Forestando las zonas desertificadas, restituyendo lo dañado, prohibiendo las grandes contaminaciones, combatiendo el plástico en el mar, dando agua y vida saludable a la población para que en un tiempo, tal vez de 200 años, que es el que nos llevó a destruirla, podamos reconstruirlas. Por eso les agradezco a todos que piensen en eso, que mediten y que vean de acuerdo a su manera, en sus formas, en sus medios, de poder llevar adelante esa reconstrucción de nuestro mundo, que es nuestro hogar, y también es el hogar de aquellos que sin haber hecho nada y haber vivido en tierras que ya de por sí eran despobladas y semiáridas, lograron sobrevivir. Y sobreviven porque son pocos. La superpoblación nos lleva al mayor consumo, a la mayor destrucción y al estado actual en que estamos. A todos les solicito que hagan un esfuerzo y vean cómo podemos hacer esto, buscando otros mecanismos, con nuestra propia conciencia, tratando de no entrar en el sobreuso de cosas que realmente no son necesarias o son relativamente necesarias. Y les agradezco a todos el haberme escuchado y hasta el próximo encuentro, y muchas gracias a todos. Licenciado Carlos Alejandro Benedetti.
Consultorio de Osteopatía Médica. Fray Justo Santa María de Oro, 25. Para turnos, teléfonos 03571 421 736. Licenciado Carlos Alejandro Benedetti. Supermercados Caracol. 6 direcciones para encontrar los mejores precios y la calidad que nos distingue. En Clubhouse hacemos viandas diarias, diferentes todos los días, con envíos gratis, con 2 opciones además. Y si lo que comes lo haces en el salón, el postre es gratis. También el envío es gratis. Todas las noches hacemos las mejores lomitos, los mejores pizzas, las mejores hamburguesas y también las mejores milanesas. Te esperamos en Clubhouse. Se necesita un árbol entero para producir 16 resmas de hojas de papel. Sumate a Papel Cero. Sumate a la factura digital. 100% sustentable. Menos impresiones, más árboles. Sumate a Papel Cero. Sumate a la factura digital. Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Río Tercero. Estamos cerca de un futuro sustentable. También hoy día vamos a tener un invitado especial. Tenemos como invitado al doctor Joel Bartolomé Duto. Lo saludamos. Buenas noches, doctor. Gracias por estar con nosotros acá en su programa. Mire usted, invitado a su programa. Y bueno, es un derecho. Es un derecho, sí, exactamente. Vamos a hablar del asma. ¿Qué le parece, doctor? El asma es una enfermedad muy vieja, aunque como enfermedad nueva es una de las enfermedades que continuamente va en crecimiento. ¿Por qué decimos que es vieja? Porque figura en los antiguos escritos y con algunas pautas de tratamiento que distan, por supuesto, mucho de la realidad actual. Para el asma ya se conocían todos sus síntomas, se daba principalmente en niños, se usaban algunos medicamentos, muy tenues por supuesto, generalmente eran los derivados de las teofilinas. Hoy día las teofilinas las encontramos en muchos alimentos, principalmente en el té, en el mate y en el café, ya sea como mateína, como cafeína o como teofilina en el té, en distintas proporciones en los 3 elementos. Pero se logra sintetizar. A partir de que se logra usar la teofilina, se hace endovenosa, corrige el asma. Después se usó la noradrenalina, que era un efecto casi instantáneo, pero con alto efecto cardíaco. Actualmente existen corticoides de uso local, que también contribuyen a disminuir los síntomas que componen el asma. Entonces, ¿qué es el asma? Es una dificultad respiratoria en donde la persona tiene grandes problemas para hacer entrar el aire a los pulmones. ¿Y por qué? Porque los músculos de los bronquios se contraen y se produce una broncoconstricción que cierra la luz, o sea, el espacio por donde tiene que pasar el aire. Junto con ello hay un aumento de las secreciones bronquiales, lo cual dificulta aún más el espacio, o sea, la luz bronquial. Y eso, al disminuir la cantidad de oxígeno que entra en el pulmón, altera la función cardíaca, produce taquicardia. Entonces a la disnea, o sea, a esa respiración corta, defectuosa, ansiosa, se le suma un aumento de las contracciones cardíacas, o sea, del ritmo cardíaco. Para algunos niños es una situación desesperante. Se utilizaron nebulizaciones, se utilizaron vapor de agua, se utilizaron sucesivamente algunos vapores, como el eucalipto, por ejemplo. Pero en la actualidad existen drogas sintéticas que vienen ya en aerosoles, vienen en comprimido, que previenen, y también hay tratamiento preventivo. El tratamiento preventivo es la mayoría es higiénico
y de cuidados ambientales. ¿Y por qué digo que es una enfermedad que va en aumento? Porque en el mundo moderno el hombre como animal, como ser humano, ha ido poblando cada vez más este mundo que no crece. Lo que crece es la población. Por lo tanto, el espacio para cada habitante es cada vez menor. Y el hombre además se caracteriza por ser el único animal que produce residuos, basura. La polución en las grandes ciudades las podemos ver a veces en las fotos donde hay una cúpula, como una niebla que la cubre, llamado smog. Todo eso hay micropartículas de caucho, de los desechos de los vapores de los autos, de los combustibles, del humo de las fábricas, en fin, una cantidad muy, muy grande de desechos que al respirarlo producen reacciones alérgicas y a veces reacciones químicas en los pulmones, cuyo resultado es el asma. Probablemente las primeras causas de asma hayan sido totalmente alérgicas. Las actuales son mecánicas, son infecciosas y también infecciosas como una secuencia de la infección, ¿no? De la infecciosa pura. Es decir, después de una bronquitis o un broncoespasmo, hay una constricción que produce sibilancias y disnea y algunos cortes asmáticos. Hace muy poco tiempo, en un informe de Hong Kong, China, muestran que la cantidad de enfermos de asma entre los 25 y los 45 años se ha duplicado en los últimos 10 años. Y también muestran cómo la nube de smog, de polución, cubre la ciudad de Hong Kong. Es como si estuviera bajo una cúpula de elementos perniciosos para la salud. O sea que el asma también se puede prevenir. Por supuesto, el prevenir el asma fundamentalmente está, no podemos negar, ¿no es cierto?, que hay una cierta predisposición en los que son del asma de tipo alérgica, que no es hereditaria, pero hay una predisposición a contraer esta enfermedad. Y en lo que respecta al medio ambiente, sí podemos prevenirlo utilizando un medio ambiente o cuidando el medio ambiente para tener aire puro. Bueno, doctor, muchas gracias por haber estado conmigo esta noche. A pesar de que después ya nos vamos a ir a comer, a tomar mate. Pero bueno, muchas gracias por haber aceptado la invitación a su programa. Bueno, gracias. Continuamos con Prevenir Salud. ¿A dónde vas? A lo de María, en Almirante Brown 1134. El teléfono es 684177. ¿Sabes qué es? Un lugar de reunión, donde se festeja desde el cumpleaños de los más chiquitos hasta el de la abuelita, o tu aniversario de casamiento, o si querés hacer talleres, acordate, lo de María, un lugar de reunión. Farmacias Ponte siempre es tu mejor opción. Farmacias Ponte. Si hablamos de salud, la alimentación es fundamental. Establecimiento Santa Lucía le ofrece carnes de cerdo en todos sus cortes, carnes magras y chacinadas, al precio más conveniente y la mejor calidad y atención que usted se merece. ¿Dónde? En Roldán y Artigas. Lo esperamos. OptiSalud cuenta con laboratorios óptico-digitales 3D, con convenio con UTEDIC, convenio con PAMI 100%, anteojos en el acto realizados por profesionales de experiencia, en Libertad 450, teléfono 03571 412 790 y 3571 61 38 68. Te esperamos.
Continuamos con Prevenir Salud y, como habíamos dicho, hemos quedado en deuda con lo que estábamos hablando sobre las distintas formas de lenguaje y vamos a continuar porque es salud y es cerrar una grieta. Se han abierto muchas grietas y es necesario que las cerremos, o es necesario que se abran más, porque el ser humano es así. Entonces, adquiriendo calidad de vida y tomando cada uno de nosotros el lugar que le corresponde y diciendo lo que pensamos cada uno con respeto y tolerancia, vamos a continuar hablando de los diferentes lenguajes. Y le vamos a dar la palabra a el señor Jorge Lacevich y al doctor Robert Dutto, que el señor Jorge Lacevich es poeta y escritor, aunque él diga que no es escritor, pero escribe, o cuenta cuentos, pero escribe. Y el doctor Robert Dutto, que es investigador, historiador y filósofo. O sea que ellos nos van a dar su manera de pensar para que nosotros tomemos parte de lo que querramos, pero para que lo sepamos y podamos decir con cierta certeza, perdón por repetirlo, pero decir qué es lo que piensa cada uno. Bueno, acá estamos con lo que habíamos dejado pendiente, Robert, del lenguaje inclusivo y con lo que yo en el anterior programa te dije que me habías dejado mudo. Bueno, ahora vamos a ver si te puedo buscar la parte que te haga sonreír. Los lenguajes son evolutivos. Ya lo describió un gran argentino que el lenguaje lo hace el pueblo y no los eruditos o los catedráticos. Entonces, ¿qué ocurre con el lenguaje? Tiene fracciones que explotan a veces como costumbrismos o como situaciones especiales, pero esas innovaciones son perecederas. Algunas duran menos, otras duran más. Algunas están incluidas dentro de las buenas normas del idioma, en este caso el castellano, y otras no, ni siquiera dentro de la ley. Entonces, tenemos, por ejemplo, para hacer un recordatorio, el simple revólver, tal vez los más jóvenes no se acuerden, pero los viejos nos acordamos del bufoso. El bufoso, sí. El 6 tiros. El 6 tiros. Es decir, el mataloco. Es decir, esos términos fueron evolucionando y desaparecieron. Algunos repiten alguna palabra, otros ni se acuerdan. El hablar al besre, propio de los porteños. Hoy día prácticamente, salvo alguna palabra que persistió y que ni siquiera saben lo que significa, la siguen pronunciando. Pero también fue pasando, la moda se lo comió, lo volvió a su cauce normal. Y este caso del idioma inclusivo, que en realidad no le hace falta al idioma castellano, porque tiene desde el antiguo latín bien organizada su estructura, ha disminuido. Fue una explosión. Hoy ya nadie dice que lo quieren poner en la ley, ya no se habla más de tratar de incluirlo en los documentos oficiales o en lo administrativo, porque no tiene sentido. Y además, porque no tiene cobertura legal. Si bien, y eso se lo recomiendo, lean la Constitución, no figura en la Constitución, pero sí figura en las superestructuras, como los derechos del niño, los derechos de los indígenas, los derechos de las mujeres, los derechos del por nacer. Esos derechos están por encima de la Constitución. Búsquenlos ahí, que van a ver que con sujeto o sin predicado está implícito y está bien clarito. Es decir, no se lo puede imponer. Bueno, se lo puede imponer. Sí, Robert, el imponer. Yo lo tomo a esto, Robert, más como es una marca política, ¿sí? Nada más. Lenguaje inclusivo,
como yo te dije en el anterior programa, para mí es el braille, es la lengua de señas, el rescate de las lenguas aborígenes o nuestras lenguas autóctonas o lenguas madres, o como le quieran llamar. Eso sí es un lenguaje que puede incluir. Aparte, tendríamos que ponernos a buscar, como yo digo, en San Google o en la Real Academia o en cualquier diccionario, lo que es inclusivo y lo que es integrador, y poder ver si realmente con entre comillas, lenguaje inclusivo estamos logrando algo. Yo creo que es algo que con el tiempo se va a ir perdiendo, el lenguaje inclusivo, porque no tiene un asidero, no, en lo que a mí respecta no me marca nada. Yo, si vos querés hablar con lenguaje inclusivo, a mí no me molesta. Yo Jorge, te escucho. ¿el lenguaje inclusivo no es discriminativo? Sí, para mí es discriminativo, claro. Porque, a ver, no podés marcarte vos y desmarcar a la otra persona con el lenguaje. Porque vos me decís, me dejas afuera por el lenguaje inclusivo. No te dejo afuera por el lenguaje inclusivo. Vos me estás dejando a mí afuera por un lenguaje que yo no entiendo, que yo trato de comprenderlo. Que por mi edad no lo pueda entender, o porque alguna vez pude pasar por una carrera humanística y esto no existía, ni sabía que iba a existir este tipo de lenguaje, pero vos del otro lado me estás creando una grieta. Y hemos hecho la grieta cultural, ¿no? Es más, se ha hecho tanto la grieta cultural, Marta, que ha habido encuentros donde se han dado talleres de poesía inclusiva. Yo tuve oportunidad de anotarme en un taller de poesía inclusiva y te lo digo públicamente, yo me anoté creyendo que iba a un taller de donde iba a haber una integración y una inclusión. Y me encontré en un taller donde entré, la primera palabra que escucho es buenas noches todes. Entonces dije, caramba, ¿qué taller de poesía inclusiva estamos por hacer? O estoy por hacer. Lo hice el taller, me quedé en todo el taller, y cuando terminó el taller, este profesor se acerca, porque yo había estado sentado en el primer banco, como alumno nuevito, y me pregunta, dice, yo vi a muchos de los que estaban, ya no hablaba en lenguaje inclusivo, dice, yo he visto a muchos tomando apunte, y a usted no lo vi tomando apunte. No le digo porque no lo entendí. Y usted discúlpeme, pero desde que dijo buenas noches hasta este momento no lo entendí. Yo creía que era otra cosa lo que iba a ver como lenguaje inclusivo. Y aunque esto parezca tonto, me sentí discriminado. Ellos se sienten discriminados y vos del otro lado también. Y le tiré un solo ejemplo que le dije, y no desde el lado del braille, sino que le tiré y le digo, ¿qué hacemos si viene un toba? ¿Qué hacemos si viene un wichi? Bueno, ellos tienen otro lenguaje. No, le digo, no quiero que me conteste eso. Quiero que me diga qué vamos a hacer para incluirlo con el lenguaje de usted. No, me dice, usted está buscándole. Y dijo la mala palabra. Le digo, no, lo que yo estoy buscando es que usted me enseñe cómo yo puedo incluir. En conclusión, no me enseñó nada. Vuelvo a sostener, a mí una palabra no me va a marcar el cambio de una letra, no me va a marcar la persona ni el lenguaje. Sí, eso es cierto, pero también tenemos que ver lo que dije anterior. De la fuerza que te arrancó esta idea innovadora, casi te diría lo que vos dijiste, partidaria, ya se perdió más de la mitad. Y el tiempo fue muy breve. Sí.
muy breve. Hizo un empuje, una ola grande y desapareció. Y va a desaparecer en muy poco tiempo, persistiendo tal vez alguna palabra como resabio, como rezago, que la van a dejar muy pronto de usar. Sí. Porque no tiene sentido, no tiene lógica, no tiene asidero, y no tiene razón. Sí. Totalmente de acuerdo, Rob. Para sintetizar. Sí, totalmente de acuerdo. Es así. Muy bien. ¿Qué opina usted? ¿Cómo? ¿Qué dice usted? Yo lo que digo es que me parece que el lenguaje inclusivo es algo que novedoso, que nosotros los grandes, las personas no entendemos, porque nos parece, a mí me parece que se discrimina, no que se integra, y entonces no lo comprendo. No comprendo el hecho de que esto sea así. Por eso agradezco mucho la presencia de ustedes, intentando de alguna manera que esto se aclare, para que los que no estamos entendiendo podamos entender, y que podamos discriminar, y que cada uno forme su propia idea acerca de lo que es un lenguaje, como lo explicó también Robert, que es un lenguaje. Así que muchas gracias. No, por nada. Nosotros somos los agradecidos. ¿Querías decir algo más? No, simplemente que nosotros tenemos 3 artículos. El para el masculino, la para el femenino, y uno que parece que se olvidan todo, que es el neutro, lo. Entonces tenemos la jirafa y el jirafo, no existe. La pantera y el pantera, no existe. Solamente existen cuando hibridamos 2 idiomas y decimos puma en quichua y le agregamos el artículo el puma, la puma. Pero en otras variedades, en otros animales que no tienen artículo o no tienen forma, nos queda... El hornero y la hornera. No, existen solo el hornero para los 2. Está en lo. Y lo significa lo que es ni lo uno ni lo otro. En quichua yo digo kai mishi y digo vi gato. No tiene artículo y no tiene género. Entonces, ¿cómo lo arreglo? En el quichua se arregla solo. Dice kai mishi orco, vi gato macho, vi mishi china, vi gato hembra. Pero el idioma es así. Y ahora, cuando nosotros lo mezclamos, estamos en un entendimiento muy fácil de las palabras híbridas que se integran de 2 idiomas. En este caso, esto no se integra con nada, con ningún idioma, ni con el propio idioma. Muy bien. Muchas gracias a los dos por haberme acompañado en esta noche, por segunda vez, para tratar de desentrañar esta madeja que está toda enredada. Así es. Muchas gracias. Gracias a usted. Continuamos con Prevenir Salud. Licenciado Carlos Alejandro Benedetti, consultorio de osteopatía médica, Fray Justo Santa María de Oro, 25. Para turnos, teléfonos 03571 421 736. Licenciado Carlos Alejandro Benedetti. Supermercados Caracol. 6 direcciones para encontrar los mejores precios y la calidad que nos distingue. En Clubhouse hacemos viandas diarias, diferentes todos los días, con envíos gratis, con 2 opciones además. Y si lo que comes lo haces en el salón, el postre es gratis. También el envío es gratis. Todas las noches hacemos las mejores lomitos, los mejores pizzas, las mejores hamburguesas y también las mejores milanesas. Te esperamos en Clubhouse. El agua es esencial para la vida. Por eso desde 1953, la cooperativa brinda una gestión comprometida y responsable, buscando la sustentabilidad y la accesibilidad del servicio de agua a todos los habitantes de la ciudad. Lo hacemos con responsabilidad generacional, sabiendo que es el agua que toman nuestros hijos. Agua potable de Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Río Tercero. El agua que tomamos todos.
Robert Dutto fue muchas cosas en nuestras vidas. El tipo que inspiró a José Luis para que sea presidente del Centro Tradicionalista de Río Tercero y juntos organicen un encuentro internacional. El doctor que me selló un tajo de la mano sin hacerme un punto. El amigo con el que discutían de todo. El marido de la Marta, la más peronista de todas las amistades familiares. El papá del Gaby tan querido en la etapa de los caballos y los viajes. El escritor que buscaba las raíces de nuestra lengua en el sincretismo con el quichua. El criador de ramas, el pulidor de piedras, un loco lindo con el que compartimos un cacho de la vida. Besos al cielo para él, un abrazo para Marta y ustedes. Germán Calvi. Programa declarado de interés legislativo por la Honorable Cámara de Legisladores de la Provincia de Córdoba, de interés gremial por el Círculo Médico Regional, de interés municipal por la Municipalidad de Río Tercero, de interés nacional por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Auspician Prevenir es Salud, UNESCO, Consejo Médico de la Provincia de Córdoba, Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba, Honorable Cámara de Legisladores de la Provincia de Córdoba. Gracias a la vida que me ha dado tanto.